Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta ocasión tenemos nuevamente con nosotros a nuestra hermana Eli. Eli, gracias por estar con nosotros, buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a continuar nuestro estudio. Recuerda que también esta semana estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El resultado de la oración perseverante. Y estoy muy seguro que ustedes ya se saben el texto de memoria y ya lo están memorizando, pero vamos a estudiarlo una vez más. Así que acompáñenos a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 103, en nuestras Biblias, en el verso número 13. Dice: el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que con este pensamiento quiero invitarlos a que vayamos a Dios en oración. Vamos a hacer una oración y aquí nos vamos a arrodillar. Si te es posible, arrodíllate con nosotros. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos delante de su presencia porque nos permite encontrarnos una vez más aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos pueda ayudar para comprenderla, que su buen espíritu pueda instruir nuestra mente y que sus buenos ángeles puedan asistirnos en todo. Pedimos una bendición también para aquellos que nos escuchan y nos ven. Quiere ayudarnos para poder vivir estas cosas que venimos aprendiendo. Son bendiciones que queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy importante. Así que vamos a ir a nuestras preguntas. Y nuestro apartado para el día de hoy lleva por título Concediendo en gracia. Creciendo en gracia. Creciendo en gracia. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se había desarrollado el carácter de Jacob desde su agonizante noche de oración por sí mismo y por su familia en Betel? Entonces la pregunta es cómo el carácter se había ido cambiando desde la noche que tuvo esa lucha en Betel por sí mismo y por su familia. ¿Cómo había cambiado su carácter? ¿Seguía siendo el mismo o había algunos ciertos cambios? Pues claro que no era el mismo ya, porque cuando él estaba luchando tenía mucha agonía, tenía mucha culpabilidad, sentía un gran peso de pecado. Y cuando estuvo luchando en esa noche, pues después de esa noche, de haber terminado la lucha y haber vencido, vemos que ahora él es diferente, siente que Dios está con él. Así que vamos a ver cómo él, pues desde que empezó su experiencia hasta este punto, cómo había cambiado su vida. Vamos a ir a la palabra de Dios para analizar lo que está escrito allí. Vamos al libro de los Salmos y vamos a leer allí el Salmo número 92 y vamos a leer los versos 12 hasta el verso 15. Y nos dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y lozano, para anunciar que el Señor es recto, que es mi roca, y en él no hay injusticia. Muy bien, entonces la Biblia nos dice que el justo va a florecer y va a cambiar su vida y va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, ¿será que creció de esta forma Jacob desde Betel hasta ahora? Pues podemos ver que le tomó un tiempo, no fue algo que sucedió rápidamente, sino que le tomó tiempo para hacer este cambio y esta parte. Tuvo que tener mucha confianza en Dios y una oración constante. Así que entonces en este punto ya él confiaba en Dios, pero había cosas que todavía tenía que aprender. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 208. Jacob había escogido la herencia de la fe,
Había tratado de lograrla mediante la astucia, la traición y el engaño, pero Dios permitió que su pecado produjera su corrección. Así que mediante pruebas, dificultades que él pasó desde que él hizo lo que hizo, el pecado que cometió, hasta ahora, había ido cambiando su vida, había ido corrigiendo las fallas que había en él. Sí, pero no todas. No, sí, no todas, pero tuvo que, y los cambios surgieron y vinieron porque tuvo que pasar por las consecuencias de lo que él había hecho. Tuvo la corrección, dice, por medio de todo lo que él sufrió fue reconociendo su error. Así es. Entonces, a veces cuando vemos que nos pasan cosas malas por los actos que hemos cometido son una forma en que Dios nos va a corregir, aunque no siempre es muy agradable. Sí, claro. Muy bien, pero vamos ahora a nuestro siguiente párrafo. Mira cómo nos dice. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 208, y nos dice así: sin embargo, a través de todas las experiencias amargas de sus años posteriores, esto es después de que había hecho el pecado aquel de engañar a su padre y adquirir la primogenitura, esto es, Jacob no se desvió nunca de su propósito, ni renunció a su elección. Había comprendido que al valerse de la habilidad y la astucia humanas para conseguir la bendición, había obrado contra Dios. Muy bien. Entonces, desde el principio él quería la primogenitura. Ahora, él actuó por medio del engaño y estas cosas, pero aún en esas condiciones, él siguió deseando hacer la voluntad de Dios, aún con todas sus dificultades. Sí, porque él reconoció que aunque él quería cosas buenas y que lo quería a su manera, cuando él pensaba que era el tiempo apropiado, pero él sabía que la manera en que lo hizo no era la voluntad de Dios, y eso se quedó siempre en su mente. Así es, quedó grabado que él estaba obrando en contra de lo que realmente Dios quería hacer con él, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora qué nos dice más este siguiente párrafo de la pluma inspirada en el mismo material. De aquella lucha nocturna al lado del Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Así que entonces él había cambiado totalmente su experiencia desde aquel entonces, comprendió. Porque imagina, un solo pecado lo apartó de su madre, no la vio morir, había pasado todas esas dificultades, un solo pecado. Entonces a partir de ahí marcó su vida, cambió totalmente y finalmente él entiende esta situación y después de esa noche de lucha con el ángel, cambió su vida totalmente. Sí, eso es lo que puede pasar con cada uno de nosotros cuando nos rendimos a Dios, porque cuando le damos todo lo que éramos antes, si antes éramos impacientes, ahora somos pacientes. Si antes éramos intolerantes, somos más tolerantes. Todas esas cosas cambian porque son los frutos del Espíritu que Dios pone en nosotros cuando reconocemos y deseamos cambiar obra en nosotros lo imposible que era antes. Así es. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué legado de Jacob pretende Dios para nuestras familias? Después de haber estudiado estas situaciones y ver cómo cambió, ¿qué es lo que nos quiere dejar Dios para nosotros hoy? Después de haber aprendido la lección que tuvo, pues en este caso, Jacob. Pues Dios quiere que todos tengamos el legado de poder ser el pueblo o la gente que confía en Dios, que tiene un Dios vivo, un Dios que podemos ir a Él y Él está ahí para apoyar y sacar a su pueblo. Así es, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, así que acompáñenos a ir a este siguiente párrafo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso 16
al verso 18. Isaías capítulo 8, verso 16 al verso 18. Mira cómo dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré al Eterno, que escondió su rostro de la casa de Jacob. A él aguardaré. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel, de parte del Eterno Todopoderoso, que mora en el monte Sión. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto? Que básicamente él y sus hijos eran señales y prodigios, porque después de haber pasado muchas dificultades, muchas pues cosas difíciles, la gente podía voltear a verlos y los veía como una familia que tenía un montón de problemas. Sin embargo, habían salido adelante, ¿no? Ellos no se habían quedado en esas condiciones, pero todavía hay más. No sé si tienes algún comentario. No. Muy bien, si no hay un comentario, nos vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, y ahí vamos a leer el verso número 29, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces aquí tenemos, si el pueblo se compromete a cumplir lo que Dios le pide, muy bien, Dios también lo va a honrar. Hay cosas que no se saben y no se van a saber, pero las cosas que sí sabemos, tenemos que hacerlas. Sí, porque hay cosas, como dice ahí, que son reveladas, y son reveladas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro bien, para la humanidad entera, para que podamos vivir de la manera que sea la mejor para agradar a Dios y también para llevarnos bien unos con otros aquí en la tierra. Y es importante esto porque si dejamos al lado los requerimientos de Dios, vamos a ver que la vida en esta tierra no va a ser muy placentera. Así es. Pero ahora veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, en la página 477, y nos dice así: en un sentido, el padre es el sacerdote de la familia. Coloca sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la tarde, mientras la esposa y los hijos se unen en oración y alabanza. Jesús posará con tal familia, y por medio de su influencia vivificante, la gozosa exclamación de los padres será aún oída entre escenas más exaltadas, diciendo: he aquí yo y los hijos que me diste, salvos, salvos, eternamente salvos, libres de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia y por los méritos de Cristo, hechos herederos de la inmortalidad. Vi que solamente pocos padres comprenden su responsabilidad. Muy bien. Así que, aunque vemos que Jacob tenía muchas dificultades en su familia, mantuvo el culto al Dios verdadero, en medio de la situación donde él vivía, ¿no? Sí, vemos que esta parte es algo muy esencial. Yo podría decir hasta vital, porque mantener ese círculo entre la familia vivo, el culto al Dios verdadero, hasta nosotros en nuestro tiempo ahorita, debe ser algo que no puede faltar, porque al hacerlo la familia se une, no solamente una a la otra, sino a Dios. Y ahí dice, como acabamos de leer, que Dios está ahí con esa familia y podemos recibir ayuda para guiar a nuestros hijos, porque cuando falta Dios en el hogar es como una cadena que le falta un eslabón, que siempre sentimos que algo falta en la familia, algo que no puedo yo alcanzar a mis hijos o mi esposa o lo que sea, es porque falta Dios, y eso es muy importante. Así es. Entonces aquí lo tenemos.
aunque todas estas dificultades, mantuvo ese círculo familiar y ese culto al Dios verdadero. Muy bien, pero hay más todavía. Veamos qué más nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo. No han aprendido a controlarse a sí mismos, y hasta que esta lección sea aprendida, harán una obra pobre en gobernar a sus hijos. El dominio propio actuará como un encanto en la familia. Cuando esto se logra, se ha ganado una gran victoria. Entonces pueden educar a sus hijos a tener dominio propio. Es muy importante poder hacer estas cosas, ¿no? Podemos decir que a veces estamos ocupados con muchas cosas, pero tenemos que hacer el culto de la mañana, tenemos que hacer el culto de la tarde. Si no podemos dominarnos en esa línea y en otras tantas líneas, no podremos enseñar a los hijos a dominarse, ¿no? A decir, basta, ahora tengo que dedicar este tiempo para Dios. Y esto es una gran deficiencia en esta sociedad moderna. ¿Cierto? Sí, así es. Y cuando tomamos ese tiempo, como dice ahí, para detenernos de todas esas cosas, porque siempre estamos ocupados, siempre es una de las trampas de Satanás, de mantenernos siempre ocupados con algo, ya sea el trabajo, ya sea el quehacer, ya sea lo que sea, y decimos, no, pues no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo mi deber, pero hay otra cosa que es el deber hacia Dios, que no podemos dejarlo por alto, porque esto lo que va a hacer es que va a ayudarnos para ya sea en ese día lo que vayamos a hacer, porque recordemos que cada momento tenemos que estar unidos con Dios, no nomás decir he aceptado a Jesús una vez hace unos 5 años y ya pienso que ya estoy bien, no, es cada momento, cada día, por eso es importante hacerle esto todos los días. Así es, entonces aquí lo tenemos muy claro, la vida de Jacob cambió y también él instruyó a sus hijos que habían cometido muchos errores, pero Dios aún en esas condiciones les honró y estuvo con ellos. Muy bien, pero nuestra lección ha concluido por el día de hoy. Quiero invitarlos a que tengamos una oración para cerrar este estudio. Acompáñenos a orar. Padre que mora en los cielos, nuevamente agradecidos estamos con usted porque usted nos escucha. Usted toma siempre el momento para escucharnos, y a veces nosotros somos los que nos olvidamos de usted, nos olvidamos de agradecerle cada mañana, nos olvidamos de agradecerle por la noche, por el cuidado del día, y eso no puede ser. Usted es un Dios que siempre está atento a nosotros y agradecemos por eso, agradecemos por esta lección y pedimos que nos ayude para poder lograr el cometido que tenemos como padres, como cabezas del hogar, para poder guiar a nuestros hijos correctamente con su ayuda. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Eli, gracias por compartir con nosotros. Recuerden que los esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.